Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estar acá en esta presentación, diputados, diputadas, senadores, senadoras. La verdad que es un momento siempre muy importante para el Poder Ejecutivo provincial, poder presentar un proyecto de presupuesto, una ley impositiva. Esos son los dos proyectos para el año 2025 que van a estar ingresando en las próximas horas formalmente. Y lo que voy a hacer ahora es una breve presentación con los lineamientos del proyecto de presupuesto, con los lineamientos de la ley impositiva. Básicamente lo que voy a hacer o cómo organizamos la presentación es en tres partes. En la primera parte me voy a referir a el contexto que estamos atravesando, luego a lo que ha sucedido durante este año 2024, año que desde ya es un año muy complicado, como ustedes saben, el que estamos transitando. Y por último, sí, para cerrar, me voy a referir a los lineamientos de las leyes que van a estar, como dije, ingresando en las próximas horas. Primero quiero hacer algo de hincapié en lo que mencioné hace un ratito. Estamos transitando un momento extremadamente complejo este año. Es un año muy difícil. Digo, la crisis económica que estamos viviendo es una crisis que cuando uno mira indicadores de actividad económica, hay pocos antecedentes de una caída tan abrupta en la actividad económica como la que ha sucedido en los meses que han transcurrido de este año y con su efecto en el entramado social, que indudablemente sufre las consecuencias de la caída de la actividad económica. Aún así, hemos podido y estamos pudiendo cumplir en términos de objetivos de gestión, los objetivos que nos dicta nuestro gobernador, Axel Kicillof. Hemos podido llegar hasta acá cumpliendo importantes objetivos en términos de obra pública, la continuidad de la obra pública en la provincia de Buenos Aires es un eje fundamental. Pudimos también sostener paritarias y hemos dado incrementos salariales a los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires durante prácticamente todos los meses del año. Y hemos también podido reforzar los principales programas que tienen que ver con el acompañamiento a los sectores más vulnerables de nuestra provincia. Y al mismo tiempo hemos cumplido también con las obligaciones financieras que tiene la provincia. De hecho, durante este año 2024 comenzaron ya a amortizar los bonos externos, los bonos en moneda extranjera, que hemos reestructurado allá por el año 2021, con lo cual empezamos ya a pagar capital de esos bonos, es decir, a desendeudar a la provincia en dólares. Hemos podido cumplir también ese objetivo y lo hemos hecho manteniendo resultados fiscales sostenibles y una política de financiamiento responsable como la que venimos llevando durante estos años. Con lo cual, ese es el marco general y eso es lo que también vamos a darle continuidad para el año 2025, lógicamente esperando poder completar este 2024 de manera satisfactoria. Para empezar a conversar sobre la situación que estamos transitando, en primer lugar, voy a ser breve en esto, no quiero andar, pero para marcar algunos puntos, estamos en un momento muy particular. El Gobierno Nacional está llevando adelante un ajuste en sus cuentas públicas de una magnitud sin precedentes en términos históricos. Aproximadamente 30% es la caída que estamos viendo en el gasto primario del Gobierno Nacional. Y esto no es un dato menor, porque esto tiene que ver, y cuando uno mira por dónde pasa la caída del gasto a nivel nacional, se observa una fuerte caída, obviamente, en la obra pública, que está absolutamente paralizada a nivel nacional, un fuerte
ajuste en los gastos previsionales, que también tiene impacto generalizado, lógicamente, en la población y en la provincia de Buenos Aires en particular también, y en las transferencias a provincias. Digo, esas son las principales partidas que se están viendo afectadas, y esas partidas tienen efectos económicos, tienen efectos sobre los ingresos de la población, tienen efectos sobre la actividad económica. Y efectivamente, la actividad económica está transitando una coyuntura compleja, una coyuntura complicada. La caída de la actividad económica, cuando uno mira el indicador agregado, uno observa que la caída de la actividad económica que se acumula en lo que va del año alcanza aproximadamente 3%, pero sin embargo, ese indicador de actividad económica agregado está influido, lógicamente, por el desempeño del sector agrario, del sector agropecuario, que este año está teniendo un año relativamente mejor que el año pasado, que tuvo un año de sequía, con lo cual es un sector que está creciendo fuerte en términos comparativos. Y por eso cuando uno limpia el efecto de ese sector, cuando uno saca el efecto de ese sector, lo que observa es que la caída que está sufriendo la actividad económica es de más de 7 puntos. Es decir, una caída muy, muy pronunciada, explicada, como decía, no por el sector primario de la economía, sino explicada fundamentalmente por la industria, el comercio y la construcción. Esos son los sectores que están cayendo más fuertemente, más bruscamente durante este año 2024. Y esto es un dato que nos interesa porque son sectores que tienen, en donde la provincia de Buenos Aires tiene especial representación. La provincia de Buenos Aires explica el 50% de la industria del país, explica más del 40% de la construcción y otro tanto el comercio, con lo cual una crisis que impacta tan fuertemente en la industria, en la construcción y en el comercio es una crisis que impacta muy fuertemente en la provincia de Buenos Aires, y eso es lo que estamos viendo. Digo, insisto, estamos en una crisis económica muy profunda y que impacta especialmente en nuestra provincia de Buenos Aires. La industria, para centrarnos un minutito en la industria, que tuvo una etapa de crecimiento entre el año 23 y entre el año 19 y el año 23, que creció más de 10 puntos, cuando uno lo toma punta a punta, está ahora sufriendo una caída que es casi 15 puntos. Insisto con esto, una caída muy pronunciada, y además, esto es lo que me interesa de este gráfico mostrar también, si miran las barras de la derecha, que tienen que ver con la etapa que estamos viviendo durante el primer semestre de este año, la caída es generalizada, o sea, los sectores industriales cayendo todos y en niveles pronunciados. La caída de los sectores productivos, y especialmente, como dije, la industria, la construcción y el comercio, afectan la creación de empleo. La tasa de desempleo ya subió a niveles cercanos al 9% en la provincia de Buenos Aires. Hay una destrucción de empleos que supera los 200.000 puestos de trabajo, o sea, 200.000 puestos de trabajo solo en el sector formal se han destruido durante los meses que han transcurrido de este año 2024. El dato que más nos preocupa, que más duele, tiene que ver con el incremento de la pobreza, también a partir de la caída de la actividad económica, la destrucción de empleo, la caída de ingresos que está sufriendo la población, la pobreza que alcanza casi 60 puntos en la provincia de Buenos Aires y la indigencia por encima de los 20 puntos. Estos son todos datos extremadamente preocupantes y que tienen su correlato también en la cuestión fiscal, tienen su correlato en los recursos con los que cuentan las provincias en general, los municipios y en este caso nuestra provincia en particular. ¿Qué es lo que estamos viendo durante este año? Estamos viendo una caída significativa de la recaudación, producto de la caída de la actividad económica. La recaudación está cayendo a septiembre 10 puntos en términos reales. 10 puntos en términos reales es una caída muy significativa y explicada fundamentalmente por la caída en la coparticipación federal de impuestos, es decir, en los impuestos nacionales que se coparticipan a las provincias. O sea, este es un efecto que estamos sufriendo todas las provincias, una caída del 14% en términos reales de los impuestos nacionales que se coparticipan.
y una caída que es algo menor, que es del 6% en nuestra recaudación, en la recaudación de los impuestos de origen provincial. Es decir, que los impuestos de origen provincial, la recaudación propia de la provincia de Buenos Aires, está teniendo un mejor desempeño que la recaudación nacional, que los impuestos que se coparticipan. Quiero marcar un punto acá que es interesante. Si miramos a nivel nacional, la recaudación nacional, lo que vemos es que, así como caen muy fuertemente los recursos, los impuestos que se coparticipan, los recursos que no se coparticipan, es decir, como ustedes saben, el Gobierno Nacional recauda también impuestos que no coparticipa, que tienen que ver con las retenciones, el impuesto país, los impuestos que tienen que ver con el comercio exterior, no se coparticipan. Esos impuestos han mostrado un mejor desempeño que los impuestos coparticipables. Por lo tanto, en el marco general, el Gobierno Nacional ha ganado participación en el conjunto de los recursos que recauda el Gobierno Nacional y distribuye entre las provincias por el sistema de coparticipación federal de impuestos. Esto es interesante y es importante porque marca un efecto que a veces se pierde un poco, que es que las provincias no solo estamos sufriendo por el recorte de las transferencias no automáticas, obligatorias, pero no automáticas, que está realizando el Gobierno Nacional. Estamos sufriendo también porque el Gobierno Nacional se ha retirado de funciones que antes cumplía, sino también porque la recaudación coparticipable que va a las provincias está cayendo mucho más fuertemente que la recaudación que el Gobierno Nacional recauda y no se coparticipa. Entonces me parece importante tener en cuenta este dato. Con todos los efectos que venimos analizando, la provincia de Buenos Aires ha sufrido, si queremos cuantificar el efecto en términos de recursos que ha sufrido nuestra provincia durante este año, que viene sufriendo durante este año, tenemos que decir que por la caída de la actividad económica, sumada el recorte de transferencias no automáticas, pero obligatorias, aproximadamente 3 billones de pesos es lo que perdió de recursos nuestra provincia durante este año 2024. Es decir, más del 10% del presupuesto se está viendo afectado en nuestra provincia. Por eso decía hace un ratito que para nosotros es muy importante la manera en que estamos transitando este año, un año, refuerzo acá con los números, de extrema complejidad por la crisis económica, por la situación social que se está transitando y por los efectos fiscales que tiene esa situación ante un hecho inédito al que nos enfrentamos, y acá digo todas las provincias y todos los municipios nos enfrentamos ante un hecho inédito que es un Estado nacional que no solo recortó las transferencias no automáticas, sino que también se retiró de funciones que antes realizaba complementariamente con provincias, con gobiernos subnacionales, con municipios, con lo cual la presión fiscal sobre las provincias, sobre los gobiernos subnacionales en general, es más fuerte en un contexto de enorme caída de recursos. Aún así, en este 2024, como decía, estamos pudiendo cumplir los objetivos primordiales que nos planteó nuestro gobernador al inicio de año, al inicio de esta segunda gestión de gobierno, que tiene que ver con que la provincia de Buenos Aires tiene que, aún en un contexto complejo, aún en un contexto de caída tan fuerte de recursos, seguir profundizando las líneas de trabajo, seguir profundizando en la construcción de un Estado presente para los bonaerenses y en este año en particular que la provincia de Buenos Aires pueda funcionar como un escudo para las políticas del Gobierno Nacional para la crisis que estamos atravesando. En este sentido, durante este año seguimos consolidando el crecimiento en las funciones esenciales que tiene que cumplir nuestro Estado provincial: seguridad, salud, educación, vivienda, infraestructura en general. Viene creciendo la participación de esas funciones en el presupuesto y viene manteniéndose en un nivel bajo lo que destina este gobierno provincial a cumplir con las obligaciones de deuda. A partir de la reestructuración de deuda que hicimos en el año 21, hemos podido bajar fuertemente la carga de la deuda sobre el presupuesto provincial y eso nos permite poder mejorar la participación de funciones que son esenciales. Otro punto fundamental, importante,
durante este año tuvo que ver con el financiamiento de diferentes programas y de diferentes obras a partir de el crédito de organismos multilaterales de crédito, de organismos para el desarrollo. Como ustedes saben, esta fue una línea que profundizamos fuertemente durante nuestros años de gestión, durante los 4 primeros años de gestión. Hemos podido ampliar enormemente la cartera de créditos. Nosotros recibimos una cartera de créditos de organismos multilaterales de aproximadamente 1.500 millones de dólares y estamos ahora en una cartera que tiene prácticamente o cerca de 3.000 millones de dólares, 2.800 millones de dólares, y eso nos permitió durante este año contar con un financiamiento garantizado para un gran conjunto de programas que lleva adelante la provincia y especialmente para obras de infraestructura. Este año vamos a haber tenido hacia fin de año desembolsos por casi 400 millones de dólares. Es un financiamiento clave para poder sostener partidas que son muy importantes para la provincia. Y esto lo estamos logrando manteniendo resultados fiscales sostenibles con un equilibrio en el resultado económico, es decir, en los gastos operativos, los ingresos y los gastos operativos equilibrados, que nos permiten sostener el financiamiento para las obras, el gasto de capital, las inversiones de capital que realiza la provincia. Es decir, que estamos viendo y estamos proyectando un cierre de año cuyos resultados, los resultados fiscales van a estar en niveles sostenibles a partir de la política que venimos llevando adelante, que también tiene como una de las prioridades la sostenibilidad fiscal. En materia, como decíamos, de endeudamiento, bueno, seguimos sosteniendo ratios de deuda saludables y sostenibles. El nivel de deuda sobre el PBG de la provincia está en niveles cercanos al 5%, es decir, en nivel muy, muy bajo. Y los intereses sobre los recursos totales, es decir, los intereses que pagamos año a año, se mantienen en niveles por debajo del 3%. Quiero decir acá, perdón, que me había olvidado una filmina, me parecía. Quiero decir que todo esto que hemos logrado durante el 2024 lo hemos hecho también a partir de reforzar los programas que son clave para nuestra provincia. En términos de protección para los sectores vulnerables y especialmente los programas que tienen que ver con el alimento, con poder garantizar el alimento para los sectores más vulnerables de la provincia. Hemos reforzado todas las partidas, tanto el servicio alimentario escolar, como el programa Mesa, como el programa Un Vaso de Leche, como los programas que tienen que ver con la asistencia alimentaria en general. Y estamos realizando durante este año una inversión de más de 800.000 millones de pesos en el año para estos programas que tienen que ver con reforzar en un momento tan complejo la asistencia a los sectores más vulnerables de la provincia. También en materia de salud estamos dando respuesta. Hemos anunciado ya el plan de vacunación frente al dengue. Estamos comprando 500.000 dosis con una inversión de 15.000 millones de pesos. También hemos reforzado la compra de medicamentos. Acá esto también es importante. El Estado Nacional ha dejado de cumplir funciones en este aspecto que venía cumpliendo y nosotros nos hemos ocupado de, en la medida de lo posible, sustituir en esa materia del Estado Nacional. Hemos avanzado en la compra de medicamentos y especialmente ampliando la cobertura en lo que es los medicamentos oncológicos con una inversión de más de 200.000 millones de pesos. También le hemos dado continuidad a la obra pública con un plan de infraestructura, un plan de obras de casi 1 billón de pesos estamos llevando adelante durante este año, reforzando el programa Puente también y sin descuidar, y esto también es muy importante, el acompañamiento y el sostén a los sectores productivos de la provincia con nuestros ministerios que tienen que ver con las áreas productivas, con las áreas de trabajo y también, obviamente, trabajando de manera absolutamente acompasada y coordinada con el Banco Provincia, que tiene un rol fundamental tanto en el acompañamiento de las empresas con el otorgamiento de créditos como en apuntalar el consumo en un momento tan difícil a partir de cuenta DNI. Con lo cual, y para concluir respecto del año 2024, estamos llegando hacia el final del año, cumpliendo con los objetivos que nos habíamos planteado, reforzando los programas
que tienen que ver sobre todo con la protección social de los sectores más vulnerables, reforzando la salud, reforzando la educación, sosteniendo la obra pública en la provincia. Además, cumplimos con las obligaciones financieras que tenía nuestra provincia durante este año, y hemos mantenido un sendero fiscal absolutamente sostenible. En ese sentido es que encaramos el trabajo de elaboración del presupuesto y la ley impositiva para el año 2025. En primer lugar, respecto a la ley impositiva, quiero reforzar lo que dije hace un ratito, que para el año 24 estamos viendo un desempeño satisfactorio de la recaudación provincial, gracias a la política tributaria y la administración tributaria que venimos llevando adelante durante estos meses, con una estructura de gravámenes para los sectores productivos que es progresiva, y al mismo tiempo, en términos de los impuestos patrimoniales, también una estructura tributaria progresiva, y que hemos acompañado también con planes de facilidades de pago para poder mejorar el cumplimiento, y ha sido satisfactorio el desempeño que hemos visto en ese terreno. ¿Qué estamos volcando en el proyecto de ley impositiva 2025? Estamos, en primer lugar, en un pilar fundamental, tiene que ver con no incrementar la presión tributaria. En materia de ingresos brutos, no aumentar la carga tributaria sobre los sectores productivos. No estamos previendo modificaciones en ninguna de las alícuotas, y lo que sí se prevé es adecuar los montos de facturación, es decir, incrementar los montos de facturación que permiten acceder a alícuotas reducidas, de tal manera que el universo de pequeñas y medianas empresas que tienen esos beneficios puedan seguir teniéndolos. En materia de impuestos patrimoniales, no estamos incrementando en términos reales la carga tributaria, y lo que vamos a hacer es implementar una política de pago anticipado e incentivos para el buen cumplidor, que nos parece que es importante en esta instancia para encarar el año que viene. Tampoco se prevén modificaciones en los impuestos de sellos. Con esa ley impositiva estamos previendo seguir avanzando en lograr resultados sostenibles, es decir, basado en un superávit en términos económicos, para poder sostener los niveles de obra pública y para poder cumplir con las obligaciones financieras que la provincia tiene, y poder financiar con una política responsable las necesidades que surgen de esos resultados. El nivel de gasto total que estamos previendo, que estamos proyectando para el año que viene, se ubica en 34.3 billones, ese es el gasto total. De ese gasto total surgen las necesidades de financiamiento que estamos previendo cumplir con tres fuentes fundamentales, que son las fuentes con las que venimos trabajando durante estos años. Lo que tiene que ver con organismos multilaterales de crédito, vamos a seguir avanzando en el financiamiento con organismos multilaterales de crédito, las letras de tesorería y nueva deuda por 1.1 billones de pesos. Esos son los números generales del presupuesto. Una novedad que va a tener este presupuesto es que vamos a estar creando un fondo de recupero de deudas del Gobierno Nacional. Y acá me voy a detener un segundo. Estamos ante una situación anómala, realmente. Nunca se ha dado una situación como esta, es decir, que el Gobierno Nacional recortara a prácticamente cero las transferencias no automáticas a las provincias. Esto ha hecho que se viene acumulando una deuda muy significativa con el Estado Nacional. Esa deuda tiene que ver con funciones que el Estado provincial cumple y sigue cumpliendo, a pesar de que no están llegando esos recursos. Gran parte, como digo, de esa deuda tiene que ver con gastos que están asignados, con funciones asignadas.
Y por eso, dada la magnitud de la deuda que se ha acumulado, es que hemos decidido crear un fondo que va a tener el objetivo de ir nutriéndose de esos recursos en la medida que se puedan recuperar. Quiero aclarar también que este fondo tiene su reflejo en diferentes tipos de reclamos en todas las instancias que hemos realizado, tanto en sede administrativa del Gobierno Nacional como en sede judicial. Estamos avanzando en diferentes reclamos de los fondos que el Estado Nacional adeuda a nuestra provincia, que no es una situación particular de nuestra provincia, sino que es algo que está siendo generalizado en todas las provincias, en una agresión, diría yo, al federalismo que no hemos visto hasta ahora. Para ocuparme un ratito de los ejes del presupuesto, los lineamientos generales, las prioridades, antes de esto quiero marcar que este presupuesto fue elaborado, me parece importante decirlo, a partir de las pautas macroeconómicas que estableció el Gobierno Nacional en el presupuesto nacional y que envió al Congreso. Esas son las pautas macroeconómicas con las que elaboramos este presupuesto. Por ley estamos obligados a utilizar esas pautas macroeconómicas. Públicamente ha habido discusiones respecto a esas pautas macroeconómicas, cuán realistas o no son, pero independientemente de eso, nosotros nos tenemos que ceñir por esas pautas macroeconómicas que están en el proyecto de presupuesto nacional, con lo cual nuestro proyecto de presupuesto fue elaborado a partir de esas pautas macroeconómicas que tienen, como dije, los resultados que acabo de mostrar y que planteamos entonces 3 ejes fundamentales en relación a las prioridades de inversión y de gasto que tiene la provincia, que son las prioridades que nos dicta nuestro gobernador. En primer lugar, seguir funcionando como un escudo ante la situación económica y social que estamos transitando. Fíjense la inversión que estamos previendo para el año 25, acá estamos comparando el 24 con el 25, que estamos previendo en funciones esenciales como es la promoción y asistencia social, con una inversión de más de 1.4 billones. En salud, todo esto es inversión no salarial. En salud, 1.2 billones. En educación también casi 1.3 billones. Y en servicios de seguridad casi 1.2 billones. Es decir, estamos proyectando un incremento significativo en estas funciones que son clave para seguir construyendo un Estado presente en la provincia de Buenos Aires. Esos niveles de gastos y de inversiones se condicen con diferentes programas que acá marcamos solo para tener referencia a algunos. Fíjense en todo lo que es ayuda alimentaria en la parte izquierda de la filmina, una inversión que supera el billón de pesos en lo que es el servicio alimentario escolar, el programa MESA y la compra de alimentos para los programas de asistencia alimentaria. Repito, más de 1 billón de pesos que se invertirán en poder avanzar en la compra de alimentos para los sectores más vulnerables. En lo que hace a salud, por un lado, continuar con el programa de vacunación contra el dengue, por otro lado darle continuidad a la cobertura y a la compra de medicamentos con inversiones que alcanzan prácticamente los 300.000 millones de pesos. En materia de seguridad, seguir con el fortalecimiento de la Fuerza Barrial de Aproximación, también la lucha contra el delito organizado y continuar con la capacitación y formación de la Fuerza de Seguridad bonaerense. En materia educativa, como ustedes saben, estamos avanzando hacia la universalización de la sala de 3 y de la jornada completa y extendida, lo cual nos va a demandar una inversión importante. También el programa Puentes para llegar a todos los distritos de la provincia de Buenos Aires con carreras terciarias y universitarias. Y también 2 ejes que me parece importante marcar, que tienen que ver con la continuidad en lo que es el presupuesto con perspectiva de género,
en la búsqueda de transversalizar las políticas de género para reducir las brechas de género que siguen siendo lógicamente muy significativos y en contextos de deterioro social y crisis social como estamos viviendo ahora se acentúan. De hecho, este año estamos viendo en ese sentido un empeoramiento. Entonces estamos reforzando el presupuesto con perspectiva de género y también estamos avanzando y por primera vez vamos a tener en esta provincia para el 2025 un presupuesto con perspectiva ambiental que nos permite reconocer todas las políticas que tienen que ver con la cuestión ambiental para poder transversalizar también las políticas ambientales y reforzar de esa manera, hacer una evaluación, una correcta evaluación y poder ir reforzando permanentemente las partidas que tienen que ver con el cuidado del ambiente, teniendo en cuenta que el cuidado del ambiente es un eje también muy importante en la reducción de la vulnerabilidad social, sobre todo de los sectores más vulnerables, ¿no? Vale la redundancia. El segundo eje tiene que ver con la inversión en infraestructura. Estamos planificando para el año 2025 continuar con el ambicioso plan de obras al que le pudimos dar continuidad durante este año. El año que viene la idea es profundizarlo. El gasto de capital para este presupuesto 2025 está previsto en más de 2.6 billones de pesos. Esto es cerca del 8% del gasto total, es decir, la participación del gasto de capital. Estamos esperando para el año que viene mejorarla para que alcance el número exacto de 7,8% del gasto total, siguiendo con el sendero que venimos transitando durante estos años, que es recuperar el rol del Estado en términos de proveedor de infraestructura básica para las y los bonaerenses. En términos entonces de obras, solamente marcamos acá algunos ejemplos. En obras de vivienda, hábitat y desarrollo urbano, una inversión de más de 300.000 millones de pesos, que incluye la construcción de 4.500 viviendas que se suman a las que ya venimos finalizando durante este año. También se planifica el inicio de 2.000 obras nuevas. En términos de vialidad estamos también avanzando, como ustedes saben, en la conectividad en toda la provincia, en obras tanto en las rutas troncales y más importantes de la provincia, como en otro tipo de caminos, como son los caminos rurales, que también para el año que viene estamos previendo importantes partidas para seguir avanzando en el programa de mejora de caminos rurales. También en obras para la ampliación del sistema de transporte y distribución de energía eléctrica y seguir avanzando con las obras de agua y saneamiento. Saben ustedes que son importantísimas las obras que se vienen realizando en ese plano y el objetivo es profundizar en esa línea. También tenemos en materia de infraestructura escolar, seguir avanzando con el programa de escuelas a la obra, que incluye la refacción, el acondicionamiento y también la construcción, seguir avanzando en la construcción de nuevas escuelas. Ya llevamos más de 230 escuelas nuevas construidas en la provincia de Buenos Aires y una enorme cantidad de obras de refacción en la gran mayoría de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. También en materia de salud, seguir avanzando en la construcción de centros de atención de primera instancia y hospitales. También en el equipamiento y la infraestructura en materia de seguridad. También en materia de infraestructura penitenciaria. Y también el plan de infraestructura universitaria, anunciado recientemente, que tiene que ver con poder darle continuidad a obras que el Gobierno Nacional abandonó en universidades nacionales que tienen su asiento, que están en la provincia de Buenos Aires. Todo esto está contemplado en el presupuesto 2025 de la provincia de Buenos Aires. El último eje tiene que ver con el acompañamiento a los sectores productivos, a la producción y el trabajo, con una inversión de más de 200.000 millones de pesos para el año entrante, llevada adelante por nuestros ministerios de desarrollo productivo, desarrollo agrario, nuestro ministerio de trabajo, todas las áreas que tienen que ver con el acompañamiento a las empresas y a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Acá nuevamente algunos ejemplos de los programas que
planificamos llevar adelante durante el año entrante, los programas que tienen que ver con el fortalecimiento de las industrias y de las pymes, el programa Arriba Parques, el programa de mercados y ferias bonaerenses, el plan de mejora de caminos rurales que hacía mención hace un ratito, también que funciona como un acompañamiento muy importante a los sectores productivos vinculados al agro en la provincia de Buenos Aires. Y lógicamente, y recalco este punto que lo dije hace un ratito, todas las políticas que lleva adelante la provincia de Buenos Aires o el Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires en materia de acompañamiento a los sectores productivos no pueden sino leerse de manera acompañada con lo que realiza nuestro Banco de la provincia de Buenos Aires, que en materia de acompañamiento a los sectores productivos y a todos los bonaerenses es absolutamente fundamental. En este aspecto, y para concluir, en algunos puntos que me parecen importantes, como ven, para el año 2025 seguimos avanzando en el refuerzo de las funciones estratégicas, de las funciones claves en el presupuesto provincial. Planificamos que las funciones claves ocupen ya más del 45% del presupuesto, lo que destina la provincia de Buenos Aires para hacer frente a la deuda continúa en un sendero descendente, en un 7% del presupuesto, digamos, no salarial de la provincia. Seguimos manteniendo con la política de financiamiento que estamos planificando para el año que viene, seguimos manteniendo ratios de deuda no solo saludables, sino en descenso. Fíjense, intereses sobre recursos totales en el 2,6% de los recursos y la deuda en relación al PBG en 5%, es decir que la política de financiamiento que estamos previendo para el año que viene es una política que sigue siendo una política responsable y que nos permite tener ratios de deuda sostenibles y saludables. Vamos a seguir profundizando, digo, es importante para poder financiar los planes y los programas que detallé hace un ratito, el trabajo que venimos realizando en materia de ejecución de los créditos con los organismos multilaterales de crédito, créditos que tienen condiciones muy favorables de financiamiento y son créditos a mediano y largo plazo y vinculados a proyectos específicos, así como hace un ratito les decía que en 2024 vamos a llegar casi a los 400 millones de dólares en materia de ejecución. Para el año que viene estamos previendo llegar a niveles por encima de los 500 millones de dólares en los diferentes programas y esto es muy importante para el sostenimiento de la obra pública y de las inversiones de infraestructura que realiza la provincia. Con esto concluyo, simplemente marcar que los ejes de gestión tienen que ver con seguir protegiendo a los bonaerenses, con seguir avanzando en la infraestructura y la obra pública, con seguir acompañando a los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires. Con esos ejes fue elaborado el presupuesto, con esos ejes fue elaborado el proyecto de ley impositiva para el año 2025 y al mismo tiempo cumpliendo con las obligaciones financieras que tiene la provincia. El año que viene vamos a seguir haciendo frente a nuestros vencimientos en las diferentes deudas que tenemos, incluyendo la deuda en moneda extranjera, que vamos a seguir cancelando. Por eso planteamos un programa de financiamiento que es sólido y que es sostenible. Y, por último, sin descuidar en absoluto la sostenibilidad fiscal de la provincia, que es absolutamente importante para poder seguir cumpliendo con los objetivos que tenemos. Así que muchas gracias a todos, espero que a partir de acá podamos inaugurar un debate fructífero y que nos puedan acompañar con estas leyes. Muchas gracias.